Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de la fe, continuación, la fe, comienzo de la vida eterna, número 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Tal cual es. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Cita de San Basilio. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Fin de cita. Y también de Santo Tomás de Aquino. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa e imperfecta. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces, es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. Romanos 4, 18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe. Como nos decía el Papa Juan Pablo II. Participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe. Cita. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Artículo 2. Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la fe a sí mismo. Como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo, símbolo de los apóstoles.
Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos en el símbolo de Nicea-Constantinopla, en el original griego. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la Iglesia nuestra Madre que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. 1. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, como lo decía San Fausto de Ries. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Segundo, el lenguaje de la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada, como decía Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Judas 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. 3. Una sola fe. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara, cita, la Iglesia en efecto, aunque dispersa por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, la predica, la enseña y la transmite con una voz unánime,
como no poseyendo más que una sola boca. Fin de cita. Y otra cita de San Ireneo también. Porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Fin de citas. Resumen. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre, como lo decía San Cipriano. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, como lo decía el Papa Pablo VI. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cita de Santo Tomás de Aquino: la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Fin de cita.